cordial saludo. Somos el grupo 57 del curso de Psicología de la Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres. Mi nombre es Daniel Alejandro Rodríguez. En mi grupo presentamos cómo es esa psicología de gestión de riesgos y cómo cumple un papel fundamental en tanto la protección de la salud mental durante situaciones de crisis, que inclusive va más allá de la crisis. Con el grupo buscan es comprender y mitigar esos factores de vulnerabilidad que presentan en ciertos escenarios de emergencia o desastre. Vamos también a ver cómo es ese rol de ese psicólogo. Y vamos a ello. El rol del psicólogo profesional en emergencias se puede definir tal vez como el arquitecto que diseña leyes y planes para proteger a todos. Como actuamos, puede ser también un guía firme que sostiene a la comunidad frente al caos y es el que más empático pues puede llegar a ser en nuestro contexto, ¿no? También pues se identifica por tener ese equilibrio motor que permite cuidar a los demás con integridad. Ahora, debemos también saber cuáles son esos alcances, limitaciones y responsabilidades que puede tener un profesional de estos. Bien, pues uno de estos alcances podría ser que el psicólogo participa de manera muy activa en la creación de acuerdos o planifica, por así decirlo, una ruta de atención que garantice esa atención, capacitación y apoyo a las comunidades en situaciones críticas. Brinda, por supuesto, los primeros auxilios psicológicos, PAP. También puede desarrollar acciones, prevención y reducción de riesgos, desastres, desde una perspectiva comunitaria. Bueno, ahora también pasemos al apartado de las limitaciones. También tiene que abstenerse mucho de realizar procesos psicoterapéuticos de la psicología clínica tradicional, ya que pues no estaría como en el contexto crítico que se presentan en ese entorno. Entonces pues no se tiene que abstener bastante. De igual manera, tiene que evitar presionar a las personas afectadas, que relaten pues sus eventos traumáticos. No puedes llegar allá y hacer como una entrevista, así como normalmente se hacen en los otros campos de la psicología. No intervenir profesionalmente si el psicólogo no cuenta con la preparación específica, pues, es algo bastante obvio. Hay que tener una preparación, inclusive emocional comprometida. Ahora hablemos también sobre las responsabilidades que este profesional puede tener. Primero que todo, pues priorizar el autocuidado, la propia salud mental, siendo como el ejemplo constante del manejo emocional y adecuado en circunstancias, vamos a decirlo, diarias. Y por supuesto, algo muy importante es actuar siempre, pero siempre con los principios éticos. Es algo inquebrantable, respetando la dignidad cultural y los derechos humanos de las poblaciones, pues evidentemente vulneradas. También tiene que, por así decirlo, comprender que la salud desde una perspectiva relacional, fomentando lo que podríamos llamar como la resiliencia y el empoderamiento de la comunidad en su recuperación. La acción psicosocial en escenarios de crisis representa dos vertientes fundamentales, el marco operativo y legal, que es el cómo, y la dimensión ética y social, que significa el para qué. Frente al rol técnico, el Colegio Colombiano de Psicólogos señala que la intervención es transdiagnóstica y transversal. Es importante que realizamos una contención emocional y una estabilización a partir de los primeros auxilios psicológicos. Es importante diferenciarlo de la clínica tradicional. No somos psicólogos clínicos aunque tengamos conocimiento clínico o alguna formación. Estamos hablando que es importante enfocarse en la regularización fisiológica de los individuos que están atravesando crisis, que están atravesando una inestabilidad psicológica por el evento en curso. De acuerdo con la otra, es la gestión integral de la Ley 1523, es la identificación de los factores de vulnerabilidad de riesgo, protección y enfoque con equidad e interseccionalidad. Estamos hablando de enfocarse en las poblaciones y el riesgo que representan cada tipo de población que habita en nuestro país para poder brindar la mejor ayuda posible. Y la articulación es importante, una sinergia interdisciplinar. Estamos hablando que vamos a colaborar con otras profesiones, vamos a colaborar con médicos, con abogados, vamos a colaborar con ingenieros que se presenten en la escena para poder abordar ampliamente todas las vertientes sociales del evento en curso, ¿sí? Luego tenemos la dimensión ética y social. ¿Para qué? Germán 2004 lo configura como lo impronunciable, así lo señala. Es romper el silencio ante la atrocidad. Muchos de estos eventos se mantienen en silencio porque las víctimas no saben cómo describirlo. Es importante que incluso la habitación experiencial es parte de los componentes o de los criterios diagnósticos del trastorno postraumático. Es importante que la intervención como espacio de reconocimiento y protejamos esos derechos humanos. Otro modelo es la despatologización de Ortiz. Realmente eso critica el modelo biomédico. Es un abordaje de contingencias relacionales para evitar la heterogeneidad y revictimización. ¿A qué se refiere el texto? Es importante enfocarnos en estas relaciones ambientales, ¿sí? De estímulo, respuesta y consecuencia. Es importante fijarnos en esta relación de comportamiento que de igual manera puede llegar a provocar por parte de un profesional que no tiene conocimiento un proceso que se llama iatrogenia, un proceso de afectación por parte del profesional de la salud. Recordemos que de acuerdo a la ley
del 2006 del Código Bioético del Psicólogo. La psicología se considera una carrera de la salud. Es importante evitar la revictimización, por eso debemos estar formados y capacitados. Y esto es una deuda histórica, es una respuesta situada ante el conflicto armado. Estos conflictos que han azotado a nuestra nación y población son conflictos antrópicos, nacen del ser humano y se enfocan dentro del ser humano y sus afectaciones se conllevan, por lo tanto, a nivel ambiental y otros aspectos sociales y comunitarios. ¿Sí? El psicólogo actúa como facilitador de la autogestión comunitaria. Es importante que a partir de las nuevas actualizaciones legales y teóricas se plantea a las integrantes de las comunidades como, no como sujetos pasivos, sino como agentes activos que fortalezcan la resiliencia y la rehabilitación de sus propias comunidades. Rutas de atención psicosocial en emergencias y desastres y cómo identificamos los factores de riesgos, protección y la vulnerabilidad. Esto basado en el Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias. Primero, en la fase de la preparación, esta etapa ocurre antes de que llegue la emergencia y es donde se construye la base de toda respuesta psicosocial. Lo primero es identificar y reconocer la amenaza, si es natural como un sismo o una erupción volcánica, socionatural como puede ser una inundación donde interviene la acción humana o antrópica como un derrame químico. Eso determina qué tipo de intervención vamos a necesitar. Lo segundo es evaluar las capacidades psicosociales de los equipos de respuestas usando la matriz de evaluación del manual. Aquí identificamos qué tienen y qué les falta para responder. Lo tercero son los simulacros. No basta con conocer el protocolo de papel, como estudiarlo, sino que también hay que practicarlo. Los grupos de atención psicosocial necesitan entrenarse en intervención en crisis, manejo de duelo y primeros auxilios psicosociales ante una llegada de emergencia real. Y cuarto, el diagnóstico previo de la comunidad. Antes de cualquier emergencia, el psicólogo ya debería conocer quiénes son los líderes, cuáles son las redes de apoyo que existen y qué condiciones de vulnerabilidad hay. La resiliencia no empieza cuando llega una crisis, sino que empieza desde mucho antes. Ahora, cuando la emergencia ya ocurrió, se activa el flujograma de actuación psicosocial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El proceso sigue esa ruta que primero se declara la emergencia, se activa el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre, se brinda el primer apoyo psicológico, se facilita la catarsis, se hace intervención en crisis, se aplica el EDAM para el diagnóstico inicial y según lo que se encuentre se procede con intervención psicosocial o psiquiátrica, todo con seguimiento continuo. La intervención en crisis es inmediata, se orienta a la persona para que pueda expresar lo que siente, el miedo, la rabia, la desesperanza y todos los sentimientos que pueda estar pasando en ese momento. Y algo muy importante que señala el manual es que no necesariamente tiene que ser un profesional de salud mental quien le brinde este apoyo, pero sí alguien con entrenamiento específico. El manejo del duelo también empieza desde el primer momento. Y ojo aquí, en emergencias el duelo no es solo por pérdidas humanas, también es por la pérdida de una casa, el negocio destruido, el barrio que ya no existe, los recuerdos que ya no están, algunas mascotas. Esas pérdidas son igual de reales y requieren un acompañamiento. Y no hay que minimizarlas tampoco. Y en todo momento aplicamos el enfoque diferencial. Hay grupos que necesitan atención prioritaria, como lo pueden ser personas con discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres gestantes, comunidades étnicas. El manual es claro en esa parte y ahora la tercera fase es la recuperación. Aquí el objetivo es acompañar a las comunidades para que reconstruyan su vida de manera sostenible, no solo en lo emocional, sino también en lo económico y social. Continuamos con la intervención en el duelo y el manejo del estrés postraumático. Se hace seguimiento quincenales, terapias grupales, logoterapia, intervención familiar, etc. También trabajamos las 10 habilidades psicosociales para la vida que propone el manual, las cuales son autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, toma de decisiones, manejo del estrés y entre otras. Estas habilidades son las que permiten que las personas y las comunidades no solo sobrevivan la crisis, sino que salgan fortalecidos. La recuperación socioeconómica sigue un plan de 4 momentos. En las primeras 72 horas se evalúa el territorio. Al mes se identifican escenarios de riesgo. A los 2 meses se diseñan proyectos productivos con la comunidad. Y al tercer mes se ejecutan. Siempre liderado por la misma comunidad porque son ellos quienes conocen más el territorio que nosotros. Y finalmente el autocuidado y los equipos de respuesta. El profesional que trabaja en emergencias absorbe emociones constantemente. Entonces es importante comer, descansar, hacer ejercicio, escribir lo vivido, hacer terapia de grupo. Y bueno, eso es una responsabilidad profesional y ética. Para cerrar, hablemos de los factores que determinan el impacto de una emergencia sobre una persona o comunidad. Los factores de riesgo son los que aumentan el daño. Bajo percepción de la amenaza, ausencia de redes de apoyo, trastornos mentales previos, exposición repetida a trauma o desconfianza hacia las instituciones. Esto también se puede dar. Cuando una comunidad acumula varios de estos factores, el impacto de la emergencia puede ser devastador. Los factores de protección son lo contrario a estos. Hay redes comunitarias sólidas, liderazgos locales, experiencia previa en crisis, acceso a servicios de salud, estrategias de afrontamiento, etc. Ahora, el apoyo social es uno de los factores que más modifica la experiencia traumática. No es lo mismo atravesar una crisis solo que acompañado. Y la vulnerabilidad psicosocial nos dice quiénes necesitan atención prioritaria, como ya lo mencionamos anteriormente. También el modelo de evaluación psicosocial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre nos da la ruta para identificar todo esto. Identificamos el evento, identificamos el sistema afectado, hacemos el diagnóstico psicosocial, reconocemos la vulnerabilidad y proponemos un plan de atención con seguimiento. Así es como el psicólogo convierte el conocimiento en acción concreta.
La ruta de atención psicosocial no es una receta fija, no es algo que se tenga que hacer de una forma en específico. Sí hay pasos que se deben de seguir, como lo aprendimos hoy, pero me refiero al contexto. No todos los contextos son iguales. Entonces es importante que podamos identificar en qué contexto estamos trabajando. También hay que entender que este es un marco que el profesional puede adaptar con criterio, con ética y con respeto genuino por las personas que atraviesan la crisis. Vimos sobre los principios éticos, los derechos humanos y las acciones prácticas aplicadas a la intervención. Estos elementos son fundamentales porque orientan la manera adecuada de actuar con las personas, garantizando respeto, bienestar y justicia social. Los principios éticos se dice que son normas que orientan al comportamiento profesional durante una intervención. Su objetivo es proteger la dignidad, el bienestar y los derechos de las personas. El respeto por la dignidad, este principio reconoce que todas las personas tienen el valor y merecen ser tratadas con respeto independientemente de su cultura, creencias o condición social. La autonomía consiste en permitir que las personas tomen decisiones libres e informadas sobre su vida y su proceso de intervención. La beneficencia, que busca promover el bienestar y generar beneficios reales para mejorar la calidad de vida de las personas. La no maleficencia, ese principio nos implica evitar causar daños físicos, emocionales, psicológicos o sociales durante la intervención. La justicia y la equidad, que garantizan igualdad de oportunidades y acceso a servicios sin discriminación. La confidencialidad, que significa proteger la información personal obtenida durante la intervención y pues manejarla de manera responsable. La responsabilidad profesional, que implica actuar con honestidad, compromiso ético y preparación adecuada para brindar una atención de calidad. Seguimos con los derechos humanos. Se dicen que son unas normas universales que protegen la dignidad y el bienestar de todas las personas. En la intervención es fundamental garantizar y defender estos derechos, tales como el derecho a la vida e integridad personal. Digamos que este derecho protege la vida y la seguridad física y emocional de las personas, promoviendo ambientes seguros y libres de violencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, que todas las personas deben recibir un trato justo y respetuoso, sin discriminación alguna por género, cultura, religión o condición social. El derecho a la salud, que garantiza el acceso al bienestar físico y mental mediante servicios y atención adecuada. El derecho a la educación, que permite el desarrollo personal y social, por lo que toda persona debe tener acceso a oportunidades de aprendizaje. El derecho a la participación y libre expresión, es decir, que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y participar activamente en las decisiones que afecten su vida. El derecho a la privacidad, este derecho se encarga de proteger la intimidad y la información personal de cada individuo. El derecho a condiciones dignas de vida, que son todas las personas que merecen vivir en condiciones adecuadas, que garanticen bienestar, seguridad y calidad de vida. Finalmente, las acciones prácticas en la intervención. Digamos que los principios y los derechos humanos deben aplicarse mediante acciones concretas, pues durante la intervención profesional. Estas acciones pueden ser escucha activa y respeto, pues es importante escuchar activamente a las personas, comprender sus necesidades y respetar sus decisiones. La inclusión y la participación, digamos que la intervención debe promover la inclusión social y la participación de las personas y comunidades en los procesos de cambio. Evitar la discriminación, pues los profesionales deben evitar prácticas autoritarias, excluyentes o discriminatorias durante la atención. Y las acciones centradas en necesidades, que son estrategias de intervención, deben diseñarse según las necesidades y derechos de cada población. Es fundamental también garantizar que las personas comprendan y acepten voluntariamente los procesos de atención e investigación, esto mediante un consentimiento informado. Y también la defensa de grupos vulnerables, es decir, que la intervención debe defender los derechos de grupos vulnerables frente a situaciones de violencia, exclusión o desigualdad. Con la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad del psicólogo en emergencias, porque por medio de ellos es que vamos a garantizar que las intervenciones sean de forma pertinente, contextualizada y eficaces, tanto en la atención preventiva, inmediata y en la respuesta. La psicología de emergencias y desastre no puede trabajar de forma aislada, requiere un enfoque que sea interdisciplinar y transdisciplinar, porque las emergencias no solo generan esa afectación emocional, sino también pérdidas materiales, daños físicos, problemas de salud pública, problemas comunitarios y culturales. Los psicólogos de emergencias hacen parte de esas acciones de preparación, respuesta y recuperación, y dichas acciones deben realizarse de forma articulada en los diferentes organismos y dentro de la estructura general liderada en Colombia por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como lo plantea Psicólogo 2023. En cuanto a la interdisciplinaridad, cuando hablamos de esta, es esa articulación de diferentes disciplinas. Se trabaja de forma colaborativa donde todos aportan desde su campo de estudio con el propósito de reducir daños, de salvar vidas y de recuperar el bienestar. ¿Qué permite? Permite que se evalúen mejor las necesidades de las personas, que se diseñen intervenciones más completas, evitar que se dupliquen los esfuerzos o que se dejen algunos vacíos en la atención y lograr respuestas más organizadas. Cuando hablamos de transdisciplinaridad, estamos hablando de esa integración de los saberes. Allí se combinan conocimientos de disciplinas con saberes comunitarios, con el propósito de construir soluciones que sean en conjunto. Además de esto, permite también que se adapte la intervención al contexto real y permite que la comunidad se involucre y sea partícipe en su propia recuperación.